más. Terminó el Dakar con un meritorio puesto 16 del ostense Tenis López, del Osca Racing Club, copilotando a Jan Font. Este año de caos por las lluvias nos quedará en la retina Joan de rodillas encima del techo de su T3 ligero, casi hundido en el barro y pidiendo ayuda, suplicando ayuda. Al final, los hermanos mayores, los camiones, lo sacaron y siguieron en carrera. Terminaron la denominada carrera más dura del mundo y se trae para Huesqueta la medalla. Joaquín Rodrigo está en la Clio Ice Trophy, en las G-Series en nieve que se celebran en Andorra, en Pas de la Casa. En la final correspondiente al sábado pasado, Joaquín, saliendo desde un P6, tomó la cabeza y subió a lo más alto del podio. Empezamos bien. La próxima, el último sábado de este mes. Visitamos en su casa a los vencedores de la Copa de Aragón de Velocidad por equipos, Marta Oliva y Kelian Griñón. Nos lo contaron en Gurrea de Gállego, Huesca. Ya tenemos el Anuario Automovilístico Aragonés 2022, las cejas que se ha dejado Paco Arnal y los alientos fotográficos de Carlos Villaro han valido la pena. El anuario por 10 eurillos lo tendréis en la gala de premiados el día 11 de febrero. Las reservas de venta hasta el 27 de enero en la web de clockrally.com, ya la conocéis. Hubo curso examen de oficiales de automovilismo en el circuito de Zuera. El frío del aula, donde se celebró, lo alejó el maestro Jesús Vaquero con sus enseñanzas. Hubo examen para cronos, comisarios de ruta, director de carrera y comisarios deportivos. La reflexión en Desde la Grada trata este tema. El próximo curso en Motorland. Hoy empieza el Monte Carlo, hasta el domingo. 4 equipos españoles, este año ningún aragonés. Esta noche del jueves se celebra una de las 3 pasadas por el mítico Turiní. Nueva película semanal, Objetos. Película dirigida este 2022 por Jorge Dorado, donde el thriller juega con el romanticismo, una interesante mezcla. Y esto empieza a oler a carreras. A carreras. Hasta el jueves. Un abrazo.